Buenos días a todos, bienvenidos al webinar de hoy. Bueno, de primeras me presento, soy Jonander Franco, trabajo en el departamento técnico de SolidB. Y bueno, hoy vamos a ver un ejemplo de SolidWorks Electrical, una línea de empaquetado más concretamente. Y bueno, vamos allá. Bueno, aquí veis un poco el ejemplo que vamos a hacer hoy. Ya veis que tenemos un armario aquí en esta parte lateral, ¿vale? Y nuestra idea va a ser que terminar, ya veis que hay algunos componentes ya cableados, va a ser terminar este ensamblaje, ¿vale? Bueno, como veis, como podéis ver dentro de SolidWorks tenemos un complemento que es directamente el Electrical, ¿vale? Desde que podemos acceder a PDFs o documentación que yo tenga asociada desde la parte eléctrica. Aquí veis un esquema de un sinóptico de una imagen más o menos con las zonas ubicadas de mi proyecto, las situaciones. Y bien, como os decía, pues vamos a cablear la parte del armario. Lo que tenemos que hacer es añadir un motor, que es un poco el que queda, que irá conectado, como veis, al bornero X1. Sí, y luego irá con la demás línea de componentes hasta llegar al transformador y acabar en el armario. Vale, entonces, bueno, aquí tengo un poco el ensamblaje. Ya veis que tengo el armario aquí, ¿vale? Entonces, tengo una zona ya ubicada en el ensamblaje, que es la del motor 5, lo tengo aquí oculto, lo saco, ¿vale? Este sería el motor 5. Y desde mi comando que tengo aquí directamente puedo ver las componentes o las etiquetas que tengo asociadas a ese motor. En mi caso, bueno, todavía no tenemos nada hecho en la parte sinóptica, así que vamos ahí. Vamos a abrir el proyecto, ya veis que me aparecía en rojo, a mí me dice que tengo ya un usuario que soy yo mismo iniciado con el mismo proyecto, pero no pasa nada porque SolidWorks Electrical permite eso, que varias personas trabajen sobre el mismo proyecto. Entonces, como os decía, vamos al sinóptico, al diagrama de sinóptico, y lo que voy a hacer es añadir el motor. Veis que él me sugiere el último símbolo utilizado, ¿vale? Y vengo aquí a la librería y selecciono pues una representación que tengo yo para mis motores, y él directamente me asocia eso con el siguiente, en este caso el M5, que tocaría para este símbolo, ¿vale? La numeración correlativa directamente automática. Aquí elijo la situación, es decir, le digo que el motor va a estar en el E4, que es mi armario, y lo que hago es directamente cablear uno con otro, ¿vale? Hasta aquí, sencillo. Bien, si me voy a la parte de esquemática o multifilar, ¿vale? Aquí tengo la parte de arranque del motor. Lo que voy a hacer es, en principio, podría coger todo esto y copiar la línea directamente, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ver un poco cómo haríamos desde cero una línea nueva. Entonces aquí veis que tengo yo mis cables unifilares o multifilares, donde tengo yo una librería de colores y de tipos de cable. Aquí elijo el que necesito y tiro cable. Ya veis que cuando voy a hacer un codo tengo varias opciones también para cambiar, ¿vale? Aquí directamente él ya me crea las conexiones entre los cables, puedo copiar y pegar con control C, control V. ¿Veis? Que en cuanto lo engancho a un cable, él mismo directamente me lo conecta, es decir, no estoy tirando líneas sin sentido. Además, veis que me divide esa línea, ¿sí? Si yo, por ejemplo, corto esta de aquí, me dividirá la línea de arriba de nuevo en otras dos, y cuando la superpongo, pues la línea desaparece, ¿vale? Así me evita muchísimos errores de diseño. Bien. Como podéis ver, el manejo en sí es bastante sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es ir añadiendo el motor que nos queda, lo posiciono por aquí, ¿vale? Y de nuevo, él me sugiere la nueva numeración automática. En este caso va a ser también el M5, es decir, yo he creado en el plano anterior ya también el M5, por lo que de nuevo asocio este símbolo a ese componente que ya tengo creado, y aquí ya veis que me aparecen los 4 puntos con neutro
que necesito encontrar, ¿vale? Lo que voy a hacer es añadirle una referencia fabricante, que accedo a mi librería de fabricantes que tengo directamente en el software, y aquí pues puedo escribir la referencia, puedo buscar por diferentes filtros para llegar a la referencia que necesito, ¿vale? Por supuesto hay una librería también online, ya que aquí no están cargadas todas las referencias que existen dentro de la parte eléctrica. Como veis, cualquier referencia que selecciono ya me aparece aquí en verde previsualizado la opción, perdón, la referencia fabricante que va bien con el símbolo que yo tengo asociado. Veis que cuando lo añado aparecen directamente las características del motor, tanto aquí como en la parte del sinóptico. Bien, ahora si vuelvo al 3D, ya veis que en tiempo real se me actualiza. Tendré ya creado un componente M5 porque efectivamente es el que acabo de meter. Y aquí tengo la referencia fabricante y lo único que tengo que hacer es clic derecho asociar y lo asocio al componente 3D. Es decir, le estoy diciendo que mi símbolo que yo he metido o que el diseñador eléctrico ha metido aquí es el M5 y está asociado directamente a ese 3D. ¿Vale? Vamos a continuar con los símbolos que quedan. De nuevo me sugiere el anterior símbolo que yo he seleccionado. Puedo ir a la librería entera o puedo venir aquí a la parte de símbolos, a una especie de paleta, si queréis, en la que tengo mis más usados o favoritos, donde puedo simplemente buscarlo con un buscador sencillo y ya veis, seleccionarlo y posicionarlo donde necesito. De nuevo la numeración automática, yo en cualquier momento la puedo cambiar, ¿vale? En este caso es Q4 y la tengo que asociar al componente que ya existe en la parte del sinóptico, como veíamos, ¿vale? Lo mismo puedo hacer con este, puedo copiar y pegar, como veis, ¿vale? Simplemente posicionándolo, él ya me corta los cables, si os fijáis, ¿vale? Me hace las conexiones directamente con los símbolos. Y aquí de nuevo el tema de la numeración, que será K4, ¿vale? Bien, nos falta añadirle la parte del bornero. Entonces aquí, sencillo, puedo añadir uno por uno a cada una de las líneas o puedo añadir de todos de manera masiva, ¿vale? Ya veis que selecciono, corto la línea por donde quiero que vayan las conexiones y lo añado todo al terminal X1. Vale, entonces él automáticamente me va a añadir los números correlativos, si os fijáis, que me faltan para ese bornero. Puedo venir aquí a editar el bornero y veo todas las conexiones de entrada y de salida que tienen esos borneros, además de las mangueras, en caso de que tenga, asociadas a cada una de las partes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, veo de nuevo los nuevos cables que he añadido, entonces simplemente puedo venir aquí y añadirle una referencia fabricante. Vale, en este caso estamos usando una referencia WAGO, que es una referencia americana. Entonces selecciono estas tres y bueno, la parte neutra tiene la otra referencia, ¿vale? Que será esta de aquí. Bien, una vez termine con eso, lo que puedo hacer es seleccionar todos estos cables nuevos que he añadido, que ya me dice que van al motor M5, si os fijáis, aquí la parte de la derecha, y le digo asignar mangueras. De nuevo le puedo decir en qué situación van a estar esa manguera, pues sé que va a estar en el armario 4, ¿sí? Y aquí tengo las mangueras disponibles según mi proyecto. Pues veo que la última que he usado es la W9, por eso me aparece en azul y lo que tengo que hacer es coger la 10, seleccionar los cables y asociar, ¿vale? Pues directamente lo que hago es aplicar una manguera a esos cables, ¿vale? Bien, lo que voy a hacer es generar también los planos de borneros. Vengo aquí y me los crea automáticamente. Si os fijáis, esto ya sabéis que tardamos muchísimo tiempo en crear este tipo de planos. Desde SolidWorks Electrical los puedo hacer automáticamente y me aparecen tanto las conexiones, los pines de los borneros y las mangueras, ¿vale? Bien. Bueno, aquí ya veis un poco la navegación que tenemos en la parte de la izquierda, que va por colecciones, por carpetas, lo puedo tener ordenado, ¿sí? Si tengo en otra colección varios esquemas, los puedo directamente coger, esto de aquí, aprovecharlo y crear
también incluso macros, ¿vale? Simplemente arrastrándolo, ya veis, lo arrastro y en mi paleta aparecerá una macro que yo podré usar tanto en este proyecto, en los planos que yo quiera, como en proyectos futuros, ¿vale? Por lo que yo ahora me voy de ese plano, accedo al anterior y simplemente arrastrando, ya veis, añado directamente tanto cables como componentes a la vez, ¿vale? De nuevo, este magneto térmico tengo que cambiarlo porque es Q6, ¿vale? Y este será el transformador T1, ¿vale? Bien, los cables, si queréis dar continuidad a los cables entre varios esquemas, lo que podéis hacer son unirlos. Se unen con unas flechas que tenemos aquí, ¿vale? Que además son flechas inteligentes, que simplemente seleccionando el final, me voy al final del siguiente esquema y él veis que ya me sugiere dónde iría la conexión, ¿vale? Puedo añadir la otra también. Esto lo vamos a tener, vamos a evitar errores de equipotencial, vamos a evitar errores de conectar cables de diferente voltaje unos con otros, ¿vale? Porque directamente él me está detectando que las líneas, como decía, son inteligentes. Yo puedo ir desde cualquier momento, desde un punto a otro, para ver en qué esquema continúa, ¿sí? Y como decía, los cables son inteligentes y no son líneas sin más, ¿vale? Muy bien. Aquí tengo las referencias cruzadas de cada uno de los componentes que tengo directamente aquí, ¿vale? Muy bien, pues si yo voy por ejemplo aquí a las propiedades, ya veo que tengo 3 conectadas y 1 no tengo conectada, por eso me aparece en azul. Cierro esto de aquí y bueno, me voy a la parte de nuevo del proyecto y vamos a hacer unos listados, ¿vale? Yo vengo aquí a la parte de los listados, veis que los listados son automáticos, tengo muchísimas plantillas de listados que están creadas, se pueden crear más también. Veis que me aparece, por ejemplo, listado de cables, listado de mangueras, ¿sí? Las longitudes de las mangueras evidentemente no tienen longitud, la puedo meter yo a mano. Tengo también aquí, como veis, renumeración o numeración automática, me renumera los cables nuevos que he añadido o me renumera de nuevo con otro criterio todo el proyecto. Aquí en las listas de cables ya me aparecen las etiquetas. Y bueno, simplemente vamos a ir a la parte del armario. Como decía, cada componente en su representación 2D tiene a su vez asociada una representación gráfica en el 3D. Y aquí lo que nos falta es ir añadiendo todo lo que ha añadido el eléctrico, que no tengo por qué ser yo, puede ser otra persona, directamente al 3D. Aquí lo tengo fácil, simplemente es clic derecho, insertar borneros. Y él ya veis que me lo ubica directamente en la canaleta del armario, ¿vale? Aquí lo que me pregunta es a qué distancia quiero, o bien a izquierda o a derecha, los siguientes borneros y él, como veis, me los va añadiendo, ¿vale? Por eso mismo, incluso el eléctrico puede ser capaz de poner estos componentes abriendo la parte mecánica o la parte de SolidWorks, porque no necesitas saber o tener muchos conocimientos de diseño difíciles de entender para un eléctrico de la parte mecánica. Es decir, solo ya veis que selecciono los componentes que yo quiero añadir, los puedo mover o ordenar con otro criterio y simplemente apoyándolos sobre la canaleta veis que ya directamente me lo coloca. Por lo que no necesito saber ni ubicar los componentes porque el propio software me ayuda. En este caso voy a decirle que estén a 12,7 milímetros los siguientes componentes y aquí me va añadiendo, igual que los borneros, los componentes sobre el rail. ¿Vale? ¿Por qué me añade ese 3D y no otro? Porque la referencia de fabricante que yo tengo en tanto en mi 3D como en mi 2D, que es la misma, ¿vale? Porque actúo sobre el mismo proyecto, ya veis que lo puedo mover, son directamente
las referencias de fabricante tengo asociado el propio 3D. Es decir, yo ya tengo una representación gráfica de cada uno de ellos. ¿Vale? Por lo que simplemente tengo que ir añadiendo y ya está. No tengo que hacer nada más. Aquí voy a añadir también un interruptor que falta, un pulsador. Vale, de nuevo ya veis que me lo ubica directamente en el panel. Le puedo dar la vuelta con el tabulador simplemente. Y aquí directamente me aparece donde lo asocio sobre la cara. Es bastante sencillo. Incluso si es un componente inteligente, como es el caso, ¿vale? Aquí le puedo decir, pues mira, clico en el componente inteligente, esta es la cara de aquí, ¿vale? Y directamente él, sabiendo que yo he metido un pulsador, me hace el taladro correspondiente a ese pulsador, ¿vale? O a esa luz. En este caso, perdón, era una luz, no un pulsador. Bien, entonces ya veis que la persona, el propio eléctrico, no necesita saber la parte mecánica, sino que simplemente va ubicando como si fuese un puzzle aquellos componentes que ya él ha añadido en el 2D, o bien añadirlos directamente así como veíais desde nuestro panel, o bien un componente que ya ha sido diseñado antes, asociarlo directamente con un componente de nuestro 3D, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es directamente tirar cables para que veamos un poco lo que va haciendo. Él ahora mismo está leyendo en la parte del proyecto todas las conexiones entre todos los componentes que yo tengo, ¿vale? Y me está creando directamente los cables, ¿vale? Aquí, por supuesto, los cables pueden seguir un orden o un camino, un recorrido predefinido, es decir, aquí me interesa que los cables vayan por dentro de las canaletas, no que crucen todo el armario, ¿vale? Lo mismo que cuando rutee o que eche el cable hacia el motor, quiero que me vaya por dentro de unos canales y demás. Aquí, como veis, ya me ha hecho las conexiones entre los componentes del armario, ¿vale? Recordad que la opción que hemos elegido para el croquis es un croquis 3D, me lo hace por colores, ¿vale? Para yo poder distinguirlos. Pero también puedo crear mangueras, que son directamente una extrusión y veremos el espesor de la manguera. Aquí simplemente voy a venir y seleccionar el componente. Voy a solo tirar la manguera que conecta con el motor M5 que hemos añadido. No necesito o no quiero cablear todo el proyecto de momento, ¿vale? Y solo seleccionando ese componente directamente me escogerá, escogerá la ruta más directa hacia el armario, ¿vale? Aquí me está tirando los cables, bien. ¿Veis? Directamente me tira la manguera. ¿Por qué va por la canaleta de ahí abajo? Bueno, yo me he asegurado también de que de haberle dicho una especie de camino o path, que bueno, aquí se llama así, ¿vale? Ya veis que es un simple croquis 3D que lo puede crear o bien el eléctrico o bien el mecánico, pero directamente para yo tener en cuenta las canaletas y que siempre que pueda cualquier ruta vaya por esos canales y no me cruce todo el proyecto. Si no tengo eso, me haría evidentemente la ruta más corta. Vale, entonces aquí ya veis que me llega hasta el armario y yo puedo ver las longitudes de las mangueras, que en este caso tengo el listado y veis que la longitud se me actualiza, ¿sí? Y en los diferentes listados puedo ir viendo cada uno de los componentes. Pues aquí tengo referencias de fabricante agrupadas. Bien, puedo sacar más listados, veis que hay muchísimos listados. Aquí, por ejemplo, tengo origen-destino, las longitudes de los cables, bueno, tengo pulgadas, pero se puede cambiar la normativa, ¿sí? Y si voy al ensamblaje, pues ahí veis cómo me ha quedado el sistema de cableados, ¿vale? Me voy ahora a la parte del plano, lo puedo también realizar esta parte en el 2D, pero bueno, en el 3D directamente tengo también la posibilidad de, como veis, añadir la lista de materiales que se me actualiza, incluir también aquí
los tenía ocultos, los muestro los croquis de los cables del armario para tener una vista preliminar. Puedo añadir las notas automáticamente, como veis, de cada uno de los componentes que yo tengo aquí, por lo que con esas listas y con esta vista preliminar, el cuadrista o el que vaya a crear el armario, pues directamente puede comprobar los componentes e ir poniéndolos tal y como se lo hemos montado y previsualizado en el 3D. ¿Vale? Bien, bueno, si voy ahora a la parte del PDM, ¿vale? Si yo tengo un sistema de gestión, bueno, lo que voy a hacer es directamente ver en mi zona de proyectos eléctricos cómo me funcionaría. Ya veis que la parte esquemática pura eléctrica junto con la parte mecánica están conectadas y directamente trabajamos sobre el mismo proyecto. Entonces lo que quiero hacer ahora es, si además de eso lo que tengo es un sistema de gestión, como suele tener la parte mecánica, que suele trabajar con revisiones y trabajar con muchísimos componentes y muchísimas referencias, la parte eléctrica se puede también integrar dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es simplemente aprobar estos cambios y registrar los cambios en el almacén, y lo que me va a hacer es crear carpetas directamente en mi proyecto, ¿vale? Ya veis, donde tendré toda la información publicada directamente y actualizada sobre mi proyecto, todos los cambios que se han ido haciendo y todo lo publicado nuevo, ¿vale? Ya veis que tengo una vista preliminar, puedo ver también los planos de borneros que hemos ido haciendo, actualizados, ¿sí? Los informes, los listados automáticos de cables, los PDFs, ¿vale? Puedo imprimir los listados en PDF, puedo añadirlos aquí directamente al proyecto, con el sinóptico que hemos creado y con todos los esquemas que tenemos en el proyecto. Vale, bueno, pues muchas gracias por asistir, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, para más información nos podéis visitar o enviar un correo a esta dirección que tenéis aquí, ¿vale? Recordad que tenéis muchísimos vídeos más en nuestro canal de YouTube, que podéis consultarlos para lo que queráis, y como siempre, cualquier duda que os surja o para más información, como decía, estamos a vuestra disposición y contactarnos sin duda. Muy bien, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.